días, somos estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil, cuarto semestre de la Universidad de la Amazonía. Mi nombre es Lina Rojas. Mi nombre es Adriana Torres. Mi nombre es María Quintana. Mi nombre es Andy Torres. Y hoy nos encontramos reunidas con el fin de darles a conocer a ustedes sobre el Círculo de Viena y sus integrantes, los cuales vamos a mencionar a continuación. El Círculo de Viena es un movimiento científico y filosófico fundado por el filósofo alemán Maurice Schill en Viena en 1922 y disuelto definitivamente en 1936. Este movimiento se consideró en la filosofía como una disciplina que se encarga de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no es, y la elaboración de un lenguaje común entre ellos. Su objetivo principal es basarse en el empirismo lógico y establecer una filosofía científica que considere que la filosofía es una ciencia más y que debe aplicar el método hipotético deductivo igual que las demás. Los representantes del Círculo de Viena son Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Friedrich Albert Maurice Schill, Rudolf Carnap, Gottlob Frege y Karl Popper. Maurice Schill fue el fundador del Círculo de Viena, nació el 14 de abril de 1882 y murió el 22 de junio de 1936 por homicidio a manos de un estudiante de la Universidad de Viena. Profesor universitario, físico y filósofo de la ciencia, promotor del empirismo lógico, fundó el Círculo de Viena con otros filósofos como foro para discutir nuevos horizontes filosóficos, alejados de la metafísica y centrados en el empirismo lógico, el cual defendía un método científico como única forma válida del conocimiento. Los aportes más significativos de Maurice pertenecen al campo de la gnoseología, la cual parte de la filosofía que estudia el conocimiento humano en general, en cuanto a su origen, alcance y naturaleza. Asimismo, de la epistemología, que está vinculada al conocimiento científico, es decir, a las investigaciones científicas y a todos los principios, leyes e hipótesis relacionadas. Bertrand Russell nació en Gales, Gran Bretaña, en 1872. De todos los filósofos del siglo XX, ha sido el más conocido, influyente y el más importante. Además de sus esenciales aportes a la lógica matemática, produjo una abrumadora cantidad de escritos sobre temas morales, políticos, sociales y filosóficos. Su figura está entre la base de la filosofía analítica, que más que una corriente propiamente dicha, es un modo de hacer filosofía que insiste en la búsqueda de la verdad, en el énfasis del aspecto analítico, al tratar ciertos problemas filosóficos y en la firme voluntad de no acceder a la inconsistencia lógica. A los 18 años ingresó a la Universidad de Cambridge para estudiar ciencias matemáticas. En aquella época, Cambridge estaba bajo el dominio de la filosofía hegeliana. En 1900, Russell publicó la obra Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. Allí afirmó que la metafísica occidental basada en las categorías de sustancias y atributos no era más que un reflejo, en cierto sentido implícito, de la constructora proporcional con su sujeto y su predicado. Este descubrimiento orientaría las posteriores investigaciones filosóficas. En esta misma época, Russell se interesó seriamente por la fundamentación de las matemáticas. En 1903 publicó los principios de las matemáticas. En los años siguientes, Russell cometió, junto con otros filósofos británicos, el intento de fundamentar sistemáticamente la matemática pura a partir de la lógica. Russell estaba interesado por la vinculación entre las matemáticas y la lógica, por la posibilidad de fundar de manera completa y exhaustiva a las matemáticas y la lógica. La obra Principia Matemática de Russell se trata sin duda de una de las grandes obras de la civilización occidental, en la que se demuestran miles de teoremas y se establecen principios lógicos matemáticos, entre ellas la teoría de los tipos, que soluciona las paradojas propias de las lógicas de clases como la de Epimenides. En la teoría de los tipos se establece que los conceptos se van articulando constructivamente en forma jerárquica. Rudolf Carnap nació el 18 de mayo de 1891 en Rostock, Alemania.
Cursó estudios de la Universidad de Siena y se especializó en matemáticas, física y filosofía. Miembro del Círculo de Viena, un grupo de científicos y filósofos positivistas, en el año 1935 viaja a Estados Unidos huyendo del nazismo y fue profesor de la Universidad de Chicago. Interpretó la filosofía como un proceso de análisis lógico, interesado por el análisis del lenguaje de la ciencia. Consideró que las afirmaciones empíricas de la ciencia eran las únicas en verdad significativas. Sus libros, La estructura lógica del mundo, 1928, intentó reducir todas las demandas del conocimiento al lenguaje de los datos. La sintaxis lógica del lenguaje, 1934, mostró su preferencia por el lenguaje que describe la conducta y su trabajo sobre la síntesis del lenguaje científico. Karl Popper nació en 1902 y falleció en 1994. Fue un filósofo de origen austriaco, donde en 1928 presentó una tesis doctoral de matemáticas, donde adquirió una capacitación para dar lecciones matemáticas y físicas en la Universidad de Viena. Fue uno de los más grandes filósofos de la filosofía contemporánea, donde en 1928 tuvo contacto con el Grupo de Viena. Para Popper, se convenció que las teorías científicas eran hipotéticas, es decir, para él ninguna teoría podría considerarse definitiva. Incluso para él ni siquiera las teorías de Newton lo eran a pesar de sus éxitos, y eso delimitó la ciencia. Popper califica dogmáticas las posturas que pretendían llegar a las verdades definitivas. Entonces se encuentra el dogmatismo que pretende llegar a estas verdades. Y cuando las posturas dogmáticas aplican la ciencia para llegar a una pseudociencia que pretende aprovecharse de alguna manera el prestigio de las demás ciencias sin compartir sus riesgos. Entonces, el peligro de estas posturas dogmáticas es derivar en una pseudociencia. Popper afirma que no es cierto y rechaza el método de la inducción como método de la ciencia, ya que a partir de la repetición de las cosas particulares es absurdo llegar a conclusiones concretas. El hecho de que conozcamos algo no podemos afirmarlo, deducirlo o verificarlo. Popper propone la falsación. Según él, millones de verificaciones no hacen una proposición general sea cierta. Sin embargo, una sola vez que comprobamos que es falsa, la hacen falta para siempre. Es decir, la ciencia así no avanza aceptando proposiciones verdaderas, sino rechazando proposiciones falsas. Aquí la ciencia ya no es un conjunto de proposiciones verdaderas, sino un conjunto de proposiciones